Bueno, te comentábamos al principio del programa, el 31 de marzo, a fin de mes, vence finalmente el blanqueo impositivo, la moratoria también, perdón, el blanqueo de capitales y moratoria impositiva, así se dice bien, y según acá cuenta el amigo Martín Carenguícer en La Nación, no habría prórrogas, pese a que, nos consta, hubo muchos pedidos para que así sea. El problema es que esto tenía que ser aprobado por el Congreso. Pero bueno, vamos a ver qué pasará de acá a fin de mes. Lo que sí podemos decir es que el resultado del blanqueo está siendo, ya en su recta final, más que exitoso. Se habla de por arriba de 130.000 millones de dólares. Estamos comunicados con el doctor Ricardo Sosa, asociado en Lisicki, Litvin y Asociados. Ricardo, ¿cómo le va? Carlos Burgueño lo saluda, buenas tardes. Buen día, Carlos, buenas tardes. Bien, bien. Bueno, primero, en lo que se puede decir por sus clientes, sabemos que ustedes son en el estudio especialistas en el blanqueo, estuvieron trabajando con muchos contribuyentes en todo este tiempo. ¿Qué intuye usted que va a ser el resultado final de este blanqueo impositivo? Bueno, se habla, uno cuenta con los datos que hasta la fecha, digamos, de que se han exteriorizado activos por 120.000 millones de dólares, que no es lo mismo que decir que se ha recaudado eso, ¿no? El impuesto recae sobre ese monto. Habrá que ver, en este último periodo se salió una gran novedad, que es esta posibilidad de que las personas que tenían una sociedad declarada en Argentina y esa sociedad a su vez tiene inmuebles, puede blanquear, entre comillas, aunque no hay nada para blanquear en rigor, sino puede pasar a su nombre el inmueble pagando una alícuota del 5%. Eso ha generado que nuevos casos, digamos, muchos casos nuevos en los últimos días, y eso puede aumentar el monto de bienes sensiblemente. Difícil estimar a cuánto, pero si ahora están 120.000, no sería raro que llegue, podríamos decir, 130.000 millones de dólares. Hay muchas personas que estaban a la espera de esta suerte de modificación en la interpretación de AFIP, porque la ley sigue siendo la misma, ¿no? O sea, le contamos a la gente, usted recién lo aclaraba y está muy bien. Supongamos que fueran 130.000 millones de dólares. Esto es lo blanqueado. Exacto. El ingreso para el Estado es una parte de eso, dependerá de en qué momento fue blanqueado ese bien, pero el gobierno estima que entre 10.000 y 15.000 millones de dólares puede ser. Puede ser, porque la alícuota para todos los bienes, bueno, hay una escala, pero ni siquiera tomemos la escala. Para las personas que blanqueaban bienes entre 300.000 pesos y 800.000 pagaban el 5%. Menos de 300.000 era cero. No se pagaba impuesto. Y luego, para lo que no es, los inmuebles pagan el 5% durante toda la vigencia del blanqueo, es decir, desde el inicio del blanqueo hasta el 31 de marzo. Y el resto de los bienes pagaban el 10% hasta el 31 de diciembre y el 15% del 1 de enero al 31 de marzo. Salvo que se cancelara con dos tipos de títulos públicos, son el Bonar 2017 y el Global 2017. Que no tuvieron mucho éxito, ¿no? Esos han tenido mucho éxito. ¿Ah, sí? Sí, porque esos se utilizan para el pago. Claro, correcto. Para pagar y pagar luego, a partir del 1 de enero, uno conserva la alícuota del 10% si paga con esos títulos. Que el valor lo toman al valor nominal. Es una forma de evitar la alícuota del 15%. Se termina pagando un 10,5 o algo por el estilo con los costos de suscripción. Ahora, en general, ya con cierta experiencia de cubrir moratorias, ¿no? Sí. Lo que indica que siempre, por algún motivo, justificado o no, la gente espera a último momento, no siempre hasta el final, a ver qué pasa, a ver de qué se trata. ¿Está pasando eso también en este llamado? No, en este caso no. La gente no esperaba una prórroga. Hay esta ley de blanqueo y moratoria, a diferencia de otras, no prevé que el Ejecutivo pueda prorrogar la vigencia de la ley. Es decir,
por ponerle algún adjetivo, pero solo para ilustrar, es como una ley más seria que otras, digamos, no es que las anteriores no sean serias, pero cuando la ley prevé la facultad del Ejecutivo para postergar, ahí sí hay más especulación. Acá, ya al no estar prevista en la ley que el Ejecutivo pueda prorrogar la vigencia, nosotros insistimos mucho en llegar a tiempo, ¿no? En hacer las cosas el 31 de marzo porque es la fecha de vencimiento prevista y que no se iba a prorrogar. En algún momento se habló de la posibilidad de enviar algún proyecto de ley al Congreso, un DNU, y que después el Congreso lo vale, pero aparentemente eso quedó descartado. Sí, por lo que sale en los medios, eso ha quedado descartado. Según teníamos nosotros conocimiento de distintos lugares, había un pedido no solo de la profesión, digamos, de las distintas entidades que nuclean a los profesionales en ciencias económicas, sino incluso de muchas provincias también en cuanto a que haya una prórroga. Han habido dos novedades relevantes que en alguna medida podrían justificar una prórroga. Una es que esta posibilidad de blanquear inmuebles en sociedades ya declaradas, y que a su vez habían declarado los inmuebles, es muy reciente. Salió hace 2 semanas, o sea, sobre el final. Para alguien que no tenía previsto exteriorizar estos inmuebles, entre que toma la decisión, se reúne con los asesores, evalúa la mejor manera de hacerlo, pide las tasaciones, está muy justo de tiempo. Entonces, eso justifica. Y otra cuestión es también el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, que fue el 26 de diciembre pasado, pero también esto genera que las personas tarden bastante en madurar la decisión de exteriorizar algunas cuentas o no. Claro, de creer que el acuerdo va en serio. Sí, si va en serio, si los alcanza o no, bueno, sí. Depende de las personas, pero hay algunas que hacen un análisis bastante casuístico, digamos, de qué le podría pasar, ¿no? Sí. Ahora, si hubiera una prórroga, ya es una decisión, no la va a haber, pero si hubiera habido una prórroga, ¿se hubiera presentado más gente? Yo creo que se hubiera presentado más gente, pero no en un volumen muy importante. Ya la mayor parte de la gente se ha presentado o está en vías de presentarse antes del 31 de marzo, ya con todos los papeles listos, digamos, para hacerlo. Este rumor de una eventual prórroga, nosotros notamos que a alguna gente le despertó la inquietud de adherirse ya sobre la hora, pero apostando a una prórroga. Pero son muy pocos casos respecto del total. Realmente, no sé, un 5% podríamos decir, ¿no? Y la posibilidad que, como pasó creo que en octubre del año pasado, que si se iniciaba el trámite, si se abría la cuenta especial, que es donde hay que depositar el dinero, después el trámite se podía terminar en el tiempo. ¿Esto podría también, me refiero a técnicamente, aplicarse en este caso? Nosotros hemos escuchado, a ver si por ahí estamos hablando lo mismo, una alternativa que se barajaba para no prorrogar la vigencia de la ley es que se haga como un pago a cuenta, como cuando uno abría la cuenta para el blanqueo efectivo, que era del 1% de los bienes a exteriorizar, y luego completara la presentación post 31 de marzo. Exactamente, eso mismo. Esa es la situación. Yo creo que la verdad que facilitaría al que está llegando al límite con los documentos o no tiene los números exactos, porque ahí depende de los bienes a exteriorizar, hay situaciones en las que hay que aportar documentación, ¿no? Escaneada, subirla a la página de AFIP para acreditar el valor de los bienes. Y por ahí hay alguien que no tiene el número exacto, entonces podría hacer un pago a cuenta y luego completar la presentación. Favorecería, creo yo, algunos casos, pero los menos. Bueno, de la experiencia que tienen ustedes en diferentes llamados, de hecho durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hubo 2, ¿no? Sí. Blanqueos, antes creo que cada gobierno tuvo el suyo y algunos tuvieron 2, ¿no? Sí, hubieron 2 blanqueos, uno en la época que era presidente, creo que era Néstor Kirchner. Y el otro con Cristina. Y el otro con Cristina, el del CEDIN. El de los sedines, ¿se acuerdan? Claro. Este es evidentemente en el dinero es el más exitoso. ¿Fue el mejor también? Yo creo que sí, categóricamente fue el mejor, pero
Bueno, el mejor uno puede decir desde qué punto de vista, ¿no? Yo creo que fue el mejor en cuanto a tener, por un lado, bueno, el éxito en cuanto a los bienes que se han exteriorizado, que obedece también a que el mundo cambió de los blanqueos anteriores a este, por los intercambios de información que tienen vigencia a partir de... Ya se va a recibir en forma automática mucha información referida al 31 de diciembre de 2016 y 2015. Eso es un cambio en el mundo, que ya el mundo deja de ser opaco y empieza a ser transparente en cuanto a la información. Y desde el punto de vista técnico fue mucho mejor en cuanto a que realmente contempla la situación de los bienes que están ocultos, porque a veces están ocultos detrás de una, dos o tres sociedades o trust o fundaciones, distintas estructuras que se permiten desarmar, digamos, de cara al blanqueo sin mayor costo. Porque esas estructuras se justifican para ocultarse. Si ya la persona va a exteriorizar, pierden sentido, y es muy bueno que el blanqueo permita reacomodar el patrimonio de cara a la exteriorización. En ese sentido ha sido muy superior a los blanqueos anteriores, que no lo preveían directamente. Obviamente sin hacer ningún nombre, ¿no? Por el estudio de ustedes, supongo, ha pasado mucha gente, ¿no? Muchas personas. La decisión final de, bueno, blanqueemos nuestros bienes, ¿se tomó por temor, por confianza en la economía, por una mezcla de eso, de ambas cuestiones, por otras cosas? Bueno, difícil ponderar, pero a la hora de evaluar, lo que se ponía sobre la mesa y era el factor determinante en la charla, por ahí no se evaluaban los demás, era, podríamos decir, el temor, el de que antes una persona podía tener activos no exteriorizados y con la nueva realidad sabe que más tarde o más temprano va a ser detectado. Después lo de confianza en el país, mucha gente está algunos les venía bien, digamos, para fortalecer sus actividades en Argentina, y depende mucho de la situación personal de cada uno. Hay gente que decía, bueno, este es mi retiro y por ahí no lo voy a invertir y prefiero no traer a la Argentina si es una inversión financiera, porque hay gente que ha tenido malas experiencias con el corralito, por ejemplo. Entonces no se quiere volver a quemar. Pero en general uno de los factores más relevante, creo que el factor más relevante ha sido la transparencia a nivel mundial. Se viene una época de transparencia. El que blanqueó bienes en el exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, o en Brasil o en Uruguay, en general, ¿los trajo o los dejó en el país donde estaban? Me imagino dinero líquido, ¿no? Sí, generalmente nadie tiene dinero líquido, o sea, una cuenta que no esté invertida. Sino que, o sea, no tiene saldo de dólares en cuenta corriente, o de euros, o de la moneda que sea. Tiene tomado una posición en inversiones que no las han transferido. En general no se ha transferido al país. Doctor Ricardo Sosa, asociado de Lisicki, Litvin y Asociados, gracias por este contacto. Y bueno, quedan 10 días, vence el 31 de marzo. Acá estamos leyendo incluso una declaración de un comunicado ya oficial de la AFIP. Se lo leo. La Administración Federal de Ingresos Públicos recuerda que el 31 de marzo vence el plazo para sincerar los activos no declarados. Así que ya está. Sí. No hay prórroga, es oficial. Perfecto. Sí, bueno. La no prórroga. La no prórroga, sí. Es oficial. Ricardo Sosa, gracias por este contacto. Un gusto, Carlos. Hasta luego. Bueno, si estás pensando en blanquear, decisión tomada. La decisión se tomó esta mañana en el Gabinete Económico. No va a haber prórroga. El blanqueo vence entonces el 31 de marzo. 31 de marzo.